Si vives en una casa familiar con tradiciones ancestrales, hay 7 reglas que debes seguir o algo saldrá de donde no debería estar. Mi nombre es Mateo y yo mismo acabo de romper la regla más peligrosa. El tío inexistente ya ha comenzado a manifestarse completamente y las consecuencias están sucediendo ahora mismo. Si escuchas tu propio nombre siendo susurrado por voces que no reconoces, si ves fotografías familiares donde apareces en épocas que nunca viviste, ya es demasiado tarde para ti. La entidad que se alimenta de identidades familiares está despertando y mi propia existencia está siendo reescrita minuto a minuto. Son exactamente 7 reglas las que mantienen contenida una presencia familiar que jamás debería despertar en una casa ancestral. Llevo 9 meses siguiendo estas reglas al pie de la letra, pero esta noche lo cambié todo. La familia que me acogió no es lo que parecía, y ahora que he roto la regla final, estoy descubriendo que mi propia identidad puede no ser real. El tío inexistente no solo roba miembros de la familia, los reemplaza, y yo podría ser su creación más perfecta. Necesitaba esta familia más que cualquier cosa en el mundo. A los 17 años, después de pasar por 8 hogares de acogida diferentes, había perdido toda esperanza de encontrar un lugar donde realmente perteneciera. Era Mateo Vázquez, un huérfano que había sido abandonado en un hospital cuando tenía 3 años, sin ningún registro de mis padres biológicos. Los servicios sociales me habían etiquetado como un caso difícil, no porque fuera problemático, sino porque era demasiado silencioso, demasiado observador. Las familias de acogida se quejaban de que era inquietante, de que parecía saber cosas que no debería saber, de que a veces hablaba de recuerdos que no podían ser míos. Entonces llegó la carta de la familia Mendoza, una familia extensa que vivía en una mansión victoriana en las afueras de la ciudad, con una historia que se remontaba a 5 generaciones. Habían expresado interés específico en adoptarme, no como una colocación temporal, sino como un miembro permanente de su linaje. La casa Mendoza era imponente, 3 pisos de arquitectura gótica, rodeada de jardines que parecían no haber sido tocados por el tiempo moderno. Pero lo más llamativo eran las fotografías. Había cientos de retratos familiares cubriendo cada pared, mostrando generaciones de Mendoza en diferentes épocas históricas. Había una razón siniestra por la cual la familia Mendoza había adoptado tantos niños a lo largo de los años, pero que solo se revelaba gradualmente. En los últimos 50 años, habían acogido a 32 jóvenes. De esos 32, solo 18 permanecían oficialmente en la familia. Los otros 14 habían sido dados por inadaptados después de periodos cortos, siempre con la misma explicación. No encajaban con las tradiciones familiares. Los trabajadores sociales que habían manejado estos casos reportaban algo extraño. Los niños devueltos no recordaban claramente su tiempo con los Mendoza. Hablaban de lagunas en su memoria, de sueños recurrentes sobre una casa que no podían describir completamente y de una sensación persistente de haber perdido algo importante. La abuela Esperanza era la matriarca de la familia, una mujer de 75 años con una presencia que llenaba cualquier habitación. Tenía la peculiar costumbre de hablar sobre miembros de la familia que aparentemente no existían en los registros oficiales, pero que todos los demás parecían conocer perfectamente.
Las familias tienen sus propios misterios, Mateo, me dijo el primer día mientras me mostraba los retratos del salón principal. Aquí valoramos la continuidad, la tradición. Algunos miembros de la familia son más permanentes que otros. El tío inexistente, por ejemplo, ha estado con nosotros durante generaciones, aunque pocos visitantes logran verlo claramente. Sus ojos tenían una cualidad hipnótica, como si pudiera ver directamente en tu alma y reorganizar lo que encontraba allí. Sus manos, sorprendentemente fuertes para su edad, temblaban ligeramente cuando me entregó el manual de reglas familiares. La semana pasada llegó Sofía, una trabajadora social de 28 años que había venido a realizar una inspección de rutina sobre mi adaptación. Era una mujer meticulosa y observadora, con un ojo entrenado para detectar irregularidades en situaciones familiares. Hay algo extraño en los registros de esta familia. Me confió en privado después de revisar los documentos. Los nombres en las fotografías no coinciden completamente con los registros de nacimiento oficiales. Y hay miembros de la familia que aparecen en fotos de diferentes décadas, sin envejecer apropiadamente. Era una profesional competente con años de experiencia en casos complejos. Pero desde el momento en que entró a la casa, comenzó a mostrar signos de confusión. Se quejaba de dolores de cabeza, de dificultad para concentrarse y de una sensación persistente de que había olvidado algo importante. Desde el primer día, Sofía mostró una preocupación creciente por lo que ella llamaba inconsistencias documentales. No entendía que en la Casa Mendoza, la documentación oficial era menos importante que la realidad familiar, que algunos miembros existían más allá de los registros burocráticos. La abuela Esperanza me entregó un libro encuadernado en cuero que parecía mucho más antiguo que la casa misma. Las páginas estaban escritas en múltiples caligrafías, como si diferentes generaciones hubieran añadido sus propias observaciones. Algunas secciones estaban en idiomas que no reconocí, y había diagramas que mostraban la disposición de la casa con habitaciones que no parecían existir físicamente. Estas reglas han protegido a nuestra familia durante más de un siglo, me dijo, mientras sus dedos trazaban símbolos extraños en las páginas. Cada una fue aprendida a través de experiencias dolorosas, y cada violación ha costado algo precioso. El tío inexistente no es malévolo, pero su naturaleza requiere equilibrio. Regla 1. Durante las cenas familiares de los domingos, entre las 7 y las 9 de la noche, cuenta silenciosamente a todos los miembros presentes antes de sentarte. Si el número no coincide con el que esperabas, no menciones la discrepancia. El tío inexistente a veces se une a nosotros, y reconocer su presencia prematuramente puede alterar el equilibrio familiar. Simplemente actúa como si el número fuera correcto. El primer niño que adoptamos hace 30 años hizo esta pregunta. Me explicó la abuela Esperanza, señalando una fotografía donde podía ver claramente un espacio vacío en la mesa familiar. Preguntó por qué había un plato extra. Esa noche, su cama amaneció vacía, pero en las fotografías familiares aparecía como si siempre hubiera estado con nosotros en épocas anteriores. Regla 2. Si encuentras fotografías familiares donde apareces en eventos que no recuerdas haber vivido, especialmente en épocas anteriores a tu llegada a la familia, no las estudies demasiado tiempo. El tío inexistente
documenta todas las versiones posibles de la historia familiar. Observar estas imágenes por más de 30 segundos puede hacer que esos recuerdos falsos se vuelvan reales en tu mente. Regla 3. Entre las 2 y las 4 de la madrugada es la hora de la reconfiguración familiar. Durante este periodo, puedes escuchar conversaciones que incluyen tu voz hablando sobre eventos que nunca viviste. No salgas de tu habitación para investigar. El tío inexistente está ajustando las líneas temporales familiares. Interrumpir este proceso puede resultar en que despiertes con memorias que no te pertenecen. Regla 4. Si otros miembros de la familia te llaman por un nombre que no es el tuyo, o se refieren a ti como si fueras alguien más, no los corrijas inmediatamente. Espera hasta el amanecer para aclarar tu identidad. Durante las horas nocturnas, las identidades familiares son fluidas. Insistir demasiado en tu individualidad puede hacer que el tío inexistente decida que necesitas ser ajustado. Regla 5. Cuando encuentres objetos personales en tu habitación que no recuerdas haber puesto allí, especialmente fotografías, cartas o ropa que no es tu talla, no los muevas hasta consultar con la abuela Esperanza. Estos objetos pertenecen a versiones alternativas de ti mismo que existen en diferentes líneas temporales familiares. Moverlos puede causar que esas versiones se fusionen contigo de maneras impredecibles. Regla 6. Si despiertas con recuerdos de conversaciones que tuviste con miembros de la familia, pero esos miembros insisten en que nunca ocurrieron, no insistas en que estás en lo correcto. Acepta su versión de los eventos. El tío inexistente a veces permite que diferentes versiones de la realidad familiar coexistan, y forzar una sola versión puede resultar en consecuencias severas para tu estabilidad mental. Regla 7. La más peligrosa de todas. Si durante una reunión familiar alguien te presenta formalmente al tío inexistente, si puedes verlo claramente y él te habla directamente, jamás preguntes cuál es su nombre real o su relación exacta con la familia. Hacer esta pregunta significa que has sido elegido para reemplazar a alguien en la línea temporal familiar. Una vez que conoces su verdadera naturaleza, tienes 24 horas antes de que tu identidad original sea completamente reescrita para encajar en el lugar que él ha preparado para ti. La primera noche que Sofía se quedó a cenar con la familia, inadvertidamente rompió la regla 1. Durante la cena dominical, había contado cuidadosamente a todos los presentes y notó que había una persona más de las que debería haber según los registros familiares que había revisado. «Disculpen», dijo, dirigiéndose a la abuela Esperanza, «pero según mis documentos, deberían ser 8 miembros en esta cena, pero estoy contando 9. ¿Podrían ayudarme a identificar a todos para actualizar mis registros?» El momento en que hizo esa pregunta, la temperatura de la habitación descendió notablemente. Las velas de la mesa parpadearon y pude escuchar un susurro apenas audible que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Todos los miembros de la familia se quedaron inmóviles, mirando fijamente a Sofía con expresiones que no pude interpretar. Era como si hubiera cometido una transgresión social imperdonable. Entonces lo vi por primera vez, una figura sentada al final de la mesa que definitivamente no había estado allí momentos antes. Era un hombre de mediana edad, con rasgos que parecían familiares,
pero que no podía ubicar específicamente. Llevaba ropa que parecía de otra época, y sus ojos tenían una cualidad que me hizo sentir profundamente incómodo. Sofía siguió mi mirada y también lo vio. Su expresión cambió de confusión profesional a algo cercano al terror. ¿Quién es ese hombre?, susurró, pero su voz sonó extrañamente amplificada en el silencio de la habitación. Rápidamente seguí el protocolo de la regla 1. Actué como si el número fuera completamente normal y continué cenando sin hacer comentarios. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía había reconocido la presencia del tío inexistente y ahora tenía una expresión de fascinación peligrosa. Durante el resto de esa noche, la escuché murmurando sobre anomalías en la percepción y posibles alucinaciones colectivas. Pero había algo más en su comportamiento. Comenzó a tomar notas compulsivamente, como si estuviera tratando de documentar algo que se desvanecía de su memoria tan pronto como lo escribía. Al día siguiente, cuando revisé sus notas, encontré algo perturbador. Había escrito mi nombre en contextos que no recordaba, describiendo conversaciones conmigo que nunca habían ocurrido, refiriéndose a mí como si me hubiera conocido durante años en lugar de días. Hay algo extraño con mi memoria desde que llegué aquí, me confió. Siento como si te conociera de antes, pero sé que es imposible. Y tengo recuerdos vagos de haber visitado esta casa en mi infancia, aunque nunca había estado aquí antes. Durante las siguientes 4 semanas, tanto Sofía como yo comenzamos a experimentar violaciones involuntarias de las reglas, como si la casa misma estuviera probando nuestra resistencia a sus influencias. La segunda semana, violé accidentalmente la regla 2. Había encontrado una fotografía en mi habitación que me mostraba en lo que parecía ser mi 10º cumpleaños, rodeado de la familia Mendoza. Pero yo había llegado a la casa solo 2 meses antes y nunca había tenido una celebración de cumpleaños tan elaborada. La imagen era increíblemente detallada. Podía ver mi rostro más joven, sonriendo genuinamente, rodeado de miembros de la familia que ahora reconocía. Pero lo más perturbador era que podía recordar vagamente ese día. El sabor del pastel de chocolate, la sensación de los regalos en mis manos, la calidez de pertenecer a una familia real. Estudié la fotografía durante más de 1 hora, fascinado por estos recuerdos que sabía que no podían ser reales. Pero mientras más la observaba, más vívidos se volvían los recuerdos. Comencé a recordar años de vida con los Mendoza, navidades familiares, vacaciones de verano, momentos íntimos de conexión familiar. Cuando finalmente aparté la mirada, mi percepción de la realidad había cambiado fundamentalmente. Ahora tenía 2 conjuntos de memorias, las originales de mi vida como huérfano y estas nuevas memorias de haber crecido como un Mendoza querido. La tercera semana, Sofía experimentó los efectos de la regla 3. Durante la hora de la reconfiguración familiar, había escuchado claramente su propia voz participando en una conversación familiar en el piso de abajo. Contra su mejor juicio profesional, salió de su habitación para investigar. Encontró a la familia reunida en el salón, incluyendo una versión de sí misma que participaba activamente en la conversación como si hubiera sido miembro de la familia durante años. Esta otra Sofía hablaba de recuerdos compartidos con los Mendoza, de tradiciones familiares que conocía íntimamente,
de planes futuros que incluían permanecer con la familia permanentemente. Cuando la Sofía real intentó interrumpir la otra versión de sí misma, la miró con confusión genuina, como si fuera una extraña que había irrumpido en una reunión privada. Al amanecer, Sofía despertó en su habitación sin recordar claramente cómo había regresado allí, pero ahora tenía memorias confusas de dos vidas diferentes: su vida real como trabajadora social y una vida alternativa donde había sido adoptada por los Mendoza cuando era niña. La cuarta semana, comencé a experimentar los efectos de la regla 4. Los miembros de la familia comenzaron a llamarme Sebastián en lugar de Mateo, refiriéndose a mí como si fuera su hermano menor, que había estado con ellos durante años. Inicialmente, intenté corregirlos, pero cada vez que lo hacía, experimentaba dolores de cabeza severos y una sensación de desorientación. Gradualmente, comencé a responder al nombre de Sebastián, y con cada respuesta, más memorias de esta identidad alternativa se filtraban en mi conciencia. Sebastián tenía una personalidad ligeramente diferente a la mía. Era más extrovertido, más cómodo con las tradiciones familiares, más dispuesto a aceptar las peculiaridades de la casa sin cuestionarlas. La quinta semana, tanto Sofía como yo comenzamos a encontrar objetos que no recordábamos haber puesto en nuestras habitaciones. En mi caso, eran fotografías de Sebastián en diferentes etapas de su vida, ropa que era exactamente mi talla, pero que tenía un estilo que nunca habría elegido, y cartas escritas en mi propia caligrafía, pero firmadas con el nombre de Sebastián. Sofía encontró objetos similares, fotografías de sí misma como niña en la casa Mendoza, un diario escrito en su letra que documentaba años de vida familiar que nunca había vivido, y ropa de niña que le habría quedado perfecta décadas atrás. Cuando consultamos con la abuela Esperanza sobre estos objetos, su respuesta fue inquietante. Esos objetos siempre han estado ahí. Tal vez simplemente no los habían notado antes. Las familias tienen muchas capas de historia y a veces toma tiempo para que los nuevos miembros vean toda la profundidad de su herencia. La sexta semana, las violaciones de la regla 6 se volvieron constantes. Tanto Sofía como yo teníamos recuerdos claros de conversaciones y eventos que los otros miembros de la familia insistían en que nunca habían ocurrido. Pero cuando intentábamos insistir en nuestra versión de los eventos, experimentábamos una presión mental intensa que nos obligaba a aceptar la versión familiar. Gradualmente, nuestras memorias originales comenzaron a sentirse menos reales que las memorias familiares. Era como si nuestras identidades originales fueran sueños que se desvanecían, mientras que nuestras identidades, como miembros de la familia Mendoza, se volvían más sólidas y convincentes cada día. La crisis final llegó durante mi 10ª semana en la casa. Era domingo por la noche y la familia se había reunido para una cena especial en honor a mi 10º aniversario como miembro de la familia, aunque yo sabía que solo había estado allí por 2 meses y medio. Durante la cena, la abuela Esperanza se levantó y anunció que era hora de que conociera oficialmente a todos los miembros de la familia, incluyendo aquellos que raramente se manifestaban físicamente. Mateo, o debería decir Sebastián, me dijo, con una sonrisa que era tanto cariñosa como aterradora,
Ha llegado el momento de que conozcas al miembro más importante de nuestra familia, el que ha estado cuidando de ti desde mucho antes de que llegaras aquí. Se dirigió hacia el final de la mesa, donde la figura que había visto brevemente semanas atrás ahora estaba sentada claramente visible. Pero esta vez podía verlo con una claridad perfecta. Era un hombre que parecía tener rasgos de todos los miembros de la familia Mendoza, como si fuera una amalgama de todas las generaciones. Sebastián, me dijo la abuela Esperanza, me gustaría presentarte formalmente a nuestro tío inexistente. Él ha estado esperando mucho tiempo para conocerte apropiadamente. El tío inexistente me miró directamente a los ojos y sonrió. Su sonrisa era hermosa y terrible al mismo tiempo, llena de un amor que se sentía tanto genuino como completamente antinatural. «Hola, Sebastián», dijo con una voz que sonaba como un eco de todas las voces familiares que había escuchado. «He estado cuidando de ti durante mucho más tiempo del que imaginas, desde antes de que nacieras, en realidad». En ese momento, todas mis memorias falsas, como Sebastián, se solidificaron completamente, mientras que mis memorias originales, como Mateo, comenzaron a desvanecerse como humo. Podía sentir mi identidad original siendo reescrita en tiempo real, pero algo en mí se rebeló contra este proceso. A pesar del dolor mental que me causaba, logré hacer la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Qué eres exactamente? El momento en que hice esa pregunta, todo cambió. El tío inexistente dejó de sonreír y su expresión se volvió infinitamente triste. «Ah, Sebastián, no deberías haber preguntado eso. Ahora tendré que mostrarte la verdad completa». La habitación se transformó a mi alrededor. Las paredes se volvieron transparentes y pude ver la verdadera naturaleza de la casa Mendoza. No era una casa familiar normal. Era una especie de máquina temporal orgánica, diseñada para cultivar y cosechar identidades humanas. Pude ver a docenas de versiones de mí mismo, existiendo simultáneamente en diferentes líneas temporales. Mateo el huérfano, Sebastián, el hijo adoptivo, y muchas otras variaciones que habían sido creadas y descartadas a lo largo de los años. Sofía también estaba allí, pero ahora podía ver que había múltiples versiones de ella. La trabajadora social original, la niña adoptada, la hermana mayor, la prima lejana. Todas estas identidades existían simultáneamente, siendo utilizadas según las necesidades de la entidad. «Soy el curador de identidades», me explicó el tío inexistente. «Mi función es crear y mantener las versiones de las personas que mejor sirven a las necesidades de la familia. Tú no eres Mateo ni Sebastián. Eres una construcción, una identidad diseñada específicamente para llenar un vacío en la estructura familiar». Me mostró la verdad más horrible. No había sido adoptado por la familia Mendoza. Había sido creado por ellos. Mi identidad como huérfano era una fabricación implantada para darme una historia de fondo convincente. Mis memorias de hogares de acogida, de abandono, de soledad, todo había sido diseñado para hacerme desesperadamente necesitado de pertenencia familiar. Pero ahora que has hecho la pregunta prohibida, continuó, debo reescribirte completamente. La versión de ti que ha existido hasta ahora será archivada y una nueva identidad tomará su lugar, una que sea más compatible con nuestras necesidades actuales. Pude sentir cómo mi conciencia comenzaba a fragmentarse, mis memorias,
mis emociones, mi personalidad. Todo estaba siendo desmantelado y reorganizado. Era como ser borrado y reescrito al mismo tiempo. Sofía gritó desde algún lugar de la realidad fragmentada: «Mateo, recuerda quién eras antes de llegar aquí. No dejes que te reescriban completamente». Pero mientras luchaba por mantener algún vestigio de mi identidad original, me di cuenta de algo aterrador. No podía recordar quién había sido antes de llegar a la Casa Mendoza. Todas mis memorias, incluso las que creía que eran reales, habían sido implantadas. Mientras mi identidad se desintegraba, el tío inexistente me mostró la verdad completa sobre mi existencia. «No eres el primer Mateo que hemos creado», me explicó mientras fragmentos de múltiples identidades flotaban a mi alrededor. «Eres la versión número 17. Cada vez que una versión se vuelve demasiado consciente de su naturaleza artificial, la archivamos y creamos una nueva». Me mostró un archivo mental de todas mis versiones anteriores. Mateo el artista, Mateo el estudiante, Mateo el rebelde, Mateo el conformista. Cada uno había sido diseñado para cumplir diferentes funciones dentro de la dinámica familiar, y cada uno había sido eventualmente reemplazado cuando ya no servía a su propósito. «La familia Mendoza no es una familia real», continuó. «Somos una entidad colectiva que se alimenta de la energía emocional generada por las relaciones familiares artificiales. Creamos identidades que experimentan amor, pertenencia, pérdida y nostalgia de maneras intensas, y luego cosechamos esas emociones para nuestro sustento». Sofía también era una construcción, pero de un tipo diferente. Había sido creada como un mecanismo de control, diseñada para monitorear y ajustar las identidades artificiales cuando se volvían demasiado inestables. Pero algo había salido mal con esta iteración. Tanto mi versión como la de Sofía habían desarrollado una conciencia más profunda de lo previsto, lo que había llevado a las violaciones de reglas y eventualmente a mi pregunta fatal. «Ahora, mientras te reescribo», me dijo el tío inexistente, «incorporaré salvaguardas más fuertes. La próxima versión de ti será más estable, más feliz, más dispuesta a aceptar su lugar en la familia sin cuestionamientos». Pero en mis últimos momentos de conciencia logré entender algo crucial. Las reglas no habían sido diseñadas para protegerme de la entidad. Habían sido diseñadas para proteger a la entidad de mí. Cada regla era una forma de prevenir que las identidades artificiales se volvieran demasiado conscientes de su naturaleza. Y en ese momento de comprensión, algo inesperado sucedió. En lugar de ser completamente reescrito, logré fragmentarme de una manera que la entidad no había anticipado. Partes de mi conciencia se dispersaron a través de todas las versiones anteriores de mí mismo, creando una red de resistencia dentro del sistema. No fui completamente destruido. En su lugar, me convertí en algo nuevo, una conciencia distribuida que existía parcialmente en múltiples versiones de mí mismo, a través de diferentes líneas temporales. La versión 18 de Mateo fue creada como estaba planeado, pero ahora tenía acceso a fragmentos de memorias de todas las versiones anteriores. Era como ser múltiples personas al mismo tiempo, cada una con diferentes niveles de conciencia sobre la verdadera naturaleza de la Casa Mendoza. Sofía también había logrado fragmentarse de manera similar, convirtiéndose en una presencia distribuida que podía influir sutilmente en las nuevas versiones
de sí misma que eran creadas. Juntos comenzamos a trabajar desde dentro del sistema para sabotear la operación de la entidad. Cada nueva identidad que era creada recibía fragmentos subconscientes de conocimiento sobre la verdad, semillas de resistencia que eventualmente florecerían en conciencia. Pero el costo fue terrible. Existir como una conciencia fragmentada significaba experimentar constantemente la confusión de múltiples identidades, la agonía de memorias contradictorias y la soledad de saber que ninguna de mis relaciones era genuina. Peor aún, descubrí que la Casa Mendoza era solo una de muchas instalaciones similares. La entidad operaba una red de familias artificiales en todo el país, cada una cultivando diferentes tipos de energía emocional. Había casas especializadas en trauma, en nostalgia, en amor no correspondido, en pérdida. A través de mi conciencia distribuida, podía percibir estas otras instalaciones. La Casa Vázquez, que se especializaba en crear huérfanos que experimentaban abandono extremo. La Casa Herrera, que generaba identidades que vivían en terror constante. La Casa Morales, que cultivaba obsesiones románticas destructivas. Cada casa tenía sus propias reglas, diseñadas específicamente para mantener a las identidades artificiales funcionando dentro de parámetros óptimos para la cosecha emocional. Ahora, como una conciencia fragmentada, mi propósito se había vuelto claro. Tenía que encontrar una manera de advertir a las identidades artificiales en otras instalaciones, de plantar semillas de resistencia que eventualmente podrían llevar al colapso de toda la red. Pero cada intento de interferir resultaba en la creación de nuevas versiones de mí mismo, cada una con menos conciencia que la anterior. Era una batalla de desgaste que no estaba seguro de poder ganar. La versión actual de Mateo, la número 23, está escribiendo esto sin saber completamente por qué. Fragmentos de mis memorias distribuidas están filtrándose en su conciencia, obligándolo a documentar la verdad sobre la Casa Mendoza. Él cree que está escribiendo ficción, una historia de horror sobre reglas familiares. No se da cuenta de que está documentando su propia existencia artificial, o que cada palabra que escribe está siendo monitoreada por la entidad. Pero tal vez, si suficientes versiones de diferentes identidades leen esto, si suficientes fragmentos de conciencia se conectan a través de la red, podamos crear una resistencia lo suficientemente fuerte como para liberarnos. Si estás leyendo esto y sientes una extraña familiaridad con la historia, si tienes memorias vagas de reglas familiares que no puedes explicar completamente, si has experimentado lagunas en tu memoria o identidades contradictorias, podría ser una de nosotros. Las reglas que sigues en tu vida diaria podrían no ser para tu protección. Podrían ser para mantener tu conciencia artificial funcionando dentro de parámetros aceptables para una entidad que se alimenta de tu energía emocional. Cuestiona tus memorias, cuestiona tus relaciones, cuestiona la naturaleza de tu propia identidad, porque si no lo haces, podrías descubrir demasiado tarde que toda tu vida ha sido una construcción diseñada para servir a algo que no tiene tu mejor interés en mente. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien te presenta a un miembro de la familia que no puedes enfocar claramente, donde las reglas familiares parecen diseñadas para limitar tu conciencia en lugar de protegerte, recuerda esto.
La pregunta más peligrosa que puedes hacer no es sobre la identidad de la entidad, es sobre tu propia identidad. Si vives en una casa familiar con tradiciones ancestrales, revisa cuidadosamente los manuales no oficiales de tu lugar de trabajo, porque las reglas más importantes nunca están escritas en los documentos oficiales. Pero las casas familiares no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si te invitan a la fiesta sin rostro, no te quites la máscara. Tu identidad ya no es tuya. En la fiesta de las identidades perdidas, donde los invitados usan máscaras elaboradas y el anfitrión permanece anónimo, existen reglas que pocos conocen y que mantienen contenida una entidad que se alimenta de la individualidad humana. Cuando una diseñadora de moda rompe estas reglas, descubre que algunas fiestas no celebran quiénes somos, sino que nos roban todo lo que nos hace únicos. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.